Regresamos a Argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. Continuamos conversando con nuestras invitadas esta tarde, las periodistas Paola Pérez y Fabiola López, en el marco del aniversario número 20 de la multiplataforma Telesur. Estábamos hablando un poco de la convivencia de diferentes nacionalidades y de cómo llevar justamente pues todo lo que es las costumbres, las tradiciones de nuestra América Latina y el Caribe a la pantalla. También ha sido parte del trabajo de Telesur. Nos decía Fabiola, ponemos esa mirada donde otros no la tienen, pero también buscamos esa integración a través de conocer la cultura, que a pesar de todas las diferencias que puedan darse a nivel político de colores, pues la cultura nos une, la música, el arte, las tradiciones. Sí, por eso Telesur también ha tejido alianzas estratégicas, tenemos programas diversos. Somos, por ejemplo, es un programa que muestra esa diversidad cultural, como Prisma, que es un programa que se desarrolla con la alianza de SGTN y que marca también un punto de inflexión, mostrar nuestra América Latina, nuestros rostros, nuestras tradiciones, aquellas idiosincrasias también que nos unen y que nos hacen tan diversos. Yo creo que esa es una de las particularidades, Rosa, que marca la multiestatal Telesur, ¿no? Esa diversidad única que hace, y por eso también la presencia de periodistas internacionales, desde corresponsalías hasta sus presentadores, que nos muestra también esa variedad. Es como un abanico que tú despliegas y que al mismo tiempo te ayuda a mostrar bajo esa propia identidad arraigada lo que realmente somos, latinoamericanos basados en la unidad y en busca de una verdad. Fabiola, una cobertura que te haya marcado, bueno, de tantas, porque has estado en momentos muy difíciles, por ejemplo, lo que ocurrió en Haití, el terremoto, la situación del cólera, digamos, Haití es un país que, bueno, ha pasado lamentablemente diferentes situaciones, tragedias naturales, pero también con un contexto difícil económicamente, ¿no? Y este tipo de hechos, pues finalmente le afectaron aún más, dejando una situación, wow, de Claro. mucha vulnerabilidad y que como periodista es difícil estar en este tipo de terrenos. Sí, mira, yo estuve en Haití en el 2010 cuando el terremoto, no lo cubrí para Telesur, cuando aquello trabajaba en la televisión cubana, aunque algunos de mis trabajos se publicaron en Telesur. Sí. Y después, bueno, cuando regreso del terremoto en Haití, que empiezo en Telesur, al año siguiente es el cólera en Haití. El cólera. Y entonces, bueno, estuve allí un tiempo, una cobertura bien complicada, porque bueno, el país todavía estaba con todo el estrago del terremoto, prácticamente había muchos problemas, prácticamente igual, no se habían resuelto la mayoría de los problemas y además entonces tenía la epidemia del cólera. Fue una experiencia bien importante, después hicimos un trabajo acá, vine acá a Venezuela, y hicimos un trabajo amplio, un reportaje de 30 minutos. Sabes que nosotros cubrimos noticias para los noticieros, pero también tenemos otros programas, y hay un programa que se llama Reportaje, que es ya más profundo, y entonces, bueno, cubrí eso. Pero si tú me dices una cobertura así importante, por supuesto, que más me ha marcado son las que he hecho en Cuba, que es donde más he estado. Fue muy importante la cobertura de la visita del presidente Obama. Que era algo que muchos nunca pensaron, y bueno, la visita del presidente Obama también... Pero fue inesperado, ¿no? Digamos, y con grandes expectativas para la población de Cuba en ese momento. Con grandes expectativas, siempre sabes que ha habido una no relación entre Cuba y Estados Unidos, pero el pueblo cubano siempre sabe distinguir entre gobierno y pueblo, y entonces, bueno, ese acercamiento siempre el pueblo cubano con el pueblo de Estados Unidos lo ha querido, y bueno, se han dado las circunstancias que no ha sido así debido justamente a los gobiernos. Eso fue una cobertura importante. Otra cobertura importante también fue la llegada de los 5 héroes que estuvieron presos injustamente en las cárceles de Estados Unidos. Y bueno, la cobertura que, como decía Paola, nunca quise hacer, que fue la de la muerte de Fidel, que eso fue una cobertura que dejó a Cuba sin palabras, pero bueno... y que como periodista te tocan la fibra este tipo de acontecimientos, pero tienes que estar firme en la pantalla para hacer tu trabajo. Fue muy importante porque fue un grupo, como siempre hacemos, las grandes coberturas siempre se comparten con muchos periodistas, no es uno solo el protagonista. Y entonces cuando la cobertura de la muerte de Fidel viajaron allá a La Habana periodistas, estuvo Adriana Sibori, estuvieron también periodistas españoles que trabajaban acá en Telesur, estuvieron allá. Pero lo más impactante de todo eso es que como teníamos, que son los protagonistas nuestros, el pueblo, teníamos que decir lo que sentía la gente, y yo tuve la oportunidad de dar un recorrido por toda la isla, porque sabes que cuando Fidel murió, él había dicho que lo mismo que él hizo desde la Sierra Maestra hasta La Habana, una caravana, que se hiciera al revés, porque él estaba
desde La Habana hasta el oriente de Cuba, porque él está justamente enterrado en el oriente de Cuba. Y entonces yo fui antes de la caravana, un equipo de Telesur iba a todos los lugares donde iba a pasar la caravana, a ver qué decía la gente, me metí en casa de la gente, en los campos, en los lugares. Y aquello fue muy triste, pero también muy esperanzador, porque Fidel había muerto, pero se veía que la gente o sea, seguía creyendo en sus ideas, tenía mucha confianza en su legado, en la revolución, y entonces, bueno, era triste, pero era como una, o sea, la palabra que más se repetía en aquellos momentos era yo soy Fidel, y entonces, bueno, eso fue lo que pusimos en la pantalla de Telesur. Pero bueno, he cubierto otras cosas también acá en Telesur que han sido también importantes, cuando los intentos de desestabilización que hubo aquí, dolorosas también, y bueno, hemos estado, como te digo, siempre al lado de la gente. Has estado prácticamente desde la fundación de Telesur. Cuando hablabas del tema de la visita de Obama a Cuba, Cuba es un país que tiene pues más de 50 años de un bloqueo. Acá en Venezuela, en nuestro país, tenemos también un sistema pues de sanciones. Y un grupo de la oposición de nuestro país, calificado como un sector extremista, pues ha solicitado más sanciones para Venezuela. Ahora, yo quisiera tu mensaje también para la audiencia venezolana respecto a este tipo de temas, porque muchas veces los líderes políticos de oposición hablan de que la solicitud de este tipo de medidas coercitivas, unilaterales, de sanciones, van a cambiar el gobierno. Y bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? Nos comentabas la situación en Cuba y de cómo esto afecta a los pueblos, a la economía de personas que independientemente de lo que puedan pensar, se terminan siendo afectadas. Y esto pareciera que va a extenderse en Venezuela, o al menos hasta ahora continúan esa política de sanciones hacia nuestro país y las solicitudes de sectores de oposición. Claro, bueno, en Estados Unidos se dice que aplican las medidas en contra del gobierno, para ayudar al pueblo de Cuba. Nada más alejado de la verdad, nada más que tienes que ir a Cuba y preguntarle a cualquier cubano, cualquiera, de cualquier profesión, de cualquier nivel, cómo es víctima del bloqueo, ¿no? El bloqueo está en todo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo, por ejemplo, no conozco otra Cuba que no sea con bloqueo. Yo desde que nací vivo bloqueada. La mayoría de los cubanos desde que nacieron, porque ya es una población que es una de las más envejecidas de América Latina. La mayoría de la población cubana no ha conocido otra vida que no sea la de bloqueo, escaseces, pero además eso es algo que está desde los inicios de la revolución, es como una idea fija que se tiene en el gobierno de los Estados Unidos, que haciendo esas medidas y poniendo a pasar trabajo, la revolución se va a caer. Eso no ha sucedido, o sea, es evidente que esa... que es una política fracasada. Es una política, ¿no?, que ha fracasado, ha hecho mucho daño, claro. O sea, ha hecho mucho daño, pero es una política que ha fracasado y es una muestra también de lo aislados que están, porque sabes que en la ONU todos los años se vota una resolución en contra del bloqueo y todos los países del mundo apoyan a Cuba. O sea que lo que han pretendido no lo han logrado y la muestra de que Cuba está, o sea, sigue en pie es precisamente todos estos años de bloqueo que no han logrado doblegar a los cubanos, ¿no? Bueno, y como ustedes mencionan, cada año pues vemos desde la ONU esas votaciones como espectadores, ¿no?, en contra del bloqueo, pero pues lamentablemente también los organismos multilaterales pareciera que poco pueden hacer frente a este tipo de acciones. Regresando, Paola, al tema del aniversario, pues tú como boliviana presente en Caracas, Venezuela, en estos 20 años de Telesur, pues también has visto las grandes transformaciones que el mundo ha venido dando en tema de tecnología y de cómo llevar estos mensajes, que era lo que estábamos también conversando, ¿no?, que es otro de los puntos. Cómo llevar el mensaje que ustedes realizan a esa audiencia joven, cómo conectar con los jóvenes. Hoy en día las redes sociales, el TikTok, el Instagram, a veces hay que llevar un mensaje tan complejo o tan denso en 40 segundos, en un minuto, para poder tener la atención de esas audiencias. Primero que nada, bueno, hay que decir que Telesur en estos 20 años nace justamente, es concebida bajo esa lógica, ¿no? Es una multiplataforma. Desde el inicio, desde el principio, desde el minuto cero, desde el instante en que se concibe el nombre de Telesur. La niña predilecta, decía también el comandante Hugo Chávez, el presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en su momento, y que tenía una página web y que luego fue creciendo con más de 40 corresponsales en el mundo, trascendiendo sobre todo con la utilización de plataformas digitales. Sí. Y esto, por supuesto, se traduce en esa sinergia que ha sido fundamental. ¿De qué? De un trabajo en equipo, que yo creo que Telesur tiene un eslabón fundamental y fuerte, ¿no?,
de que tiene una estructura tan bien definida que eso garantiza que esta multiplataforma vaya en un engranaje como si fuera un reloj perfecto, que vaya difundiéndose en broadcast y vaya difundiéndose a través de Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, y que logra trascender en un mensaje fuerte. Y eso garantiza que el usuario tenga una diversidad para poder conocer lo que está pasando en el mundo. Además tienen allí la capacitación con la escuela que tienen en Telesur. Eso es fundamental. Una escuela Telesur que además está hoy a cargo del profesor Orlando Segura y que garantiza no solamente la formación permanente de su personal, sino también el poder identificar los momentos claves hoy en plataformas digitales y hacer que todos, desde sus corresponsales, presentadores o anclas como le llaman en Venezuela, y de todos los trabajadores de Telesur se sumen a esta nueva dinámica, porque la tecnología avanza, pero nunca renunciando a lo que ha sido nuestro eje fundamental, que es broadcast, ¿no? O sea, la televisión que garantiza también ese eje transversal para llegar a todos los públicos. Tenemos gente que nos ve de mucha edad, tenemos gente joven, es decir, la diversidad es tal y cual que el compromiso sigue siendo también amplio, ¿no? Así es, Paola Pérez, Fabiola López, gracias por acompañarnos. Su mensaje para la audiencia venezolana ya para despedirnos. Bueno, el mío es que no dejen de ver a Telesur, no dejen de ver a Telesur. Telesur es un canal que siempre dice la verdad, por supuesto. Es un canal que siempre está muy cerca de la gente y es un canal que yo me imagino que pueda cumplir las expectativas de todas las personas. Bueno, el mío, agradecida por siempre, por habernos invitado, Rosita, por haber dedicado unos minutos bastantes a difundir las actividades que tiene Telesur y por supuesto yo creo que el mayor mensaje es a todos ustedes que forman parte de esta multiplataforma, aquellos que cada día sintonizan lo que difundimos en broadcast y también a través de las plataformas digitales. Simplemente en vez de una reflexión o un mensaje, yo les diría gracias. Bueno, y gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias a ustedes también, querida audiencia, por sus mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales. Seguimos por esa vía de contacto. Al regreso seguimos con nuestros temas en materia política. No se aparten, sigan a través de la señal de Globovisión. Gracias por estar. Gracias. Y bueno, muchas felicidades.